Para de alguna manera aderezar los prolegómenos del encuentro. Pueden observar la auténtica marea roja en la que se ha convertido la grada del estadio de Gwangju. Hoy sí que ese pequeño núcleo de españoles, compuesto fundamentalmente por familiares de los jugadores, no se puede ver, apenas se identifica en la grada porque la mayoría es absoluta. Se ha volcado todo un pueblo con la selección, una selección que no había ganado jamás un partido en una Copa del Mundo hasta que ganaron a Polonia aquí hace ya casi 3 semanas cuando comenzó la primera fase, y que después de eso pues consiguieron encadenar una segunda victoria en esa primera fase, empataron con Estados Unidos y volvieron a ganar a la selección de Italia, como saben, con gol de oro en los octavos de final. Por tanto, la trayectoria inmaculada por ahora de Corea, con 3 victorias y un empate en los 4 partidos que han disputado. En concreto, recordemos, y lo repasamos ahora, fueron primeros del grupo D, nadie lo esperaba evidentemente, le ganaron por 2-0 a Polonia, empataron a 1 en efecto contra Estados Unidos, derrotaron por 1-0 a la selección de Portugal y después en octavos de final ese partido que para ellos fue maravilloso, la victoria por 2-1 frente a Italia con gol de oro. Absolutamente inmaculada también la trayectoria de la selección española, que ganó, solo España y Brasil ganaron los 3 partidos de la primera fase. Recordemos que vencimos por 3-1 a la selección eslovena, repetimos resultado contra Paraguay, 3-1, ganamos 3-2 a Sudáfrica y ganamos a Irlanda en la tanda de penaltis después de haber empatado a 1 tras 90 minutos y 30 suplementarios de prórroga. Bueno, pues estamos con esta mini ceremonia en el estadio de Gwangju. Apenas minuto y medio para que salten los jugadores al terreno de juego. Vamos a hacer una pausa breve en compañía de nuestros patrocinadores que están en cada partido con nosotros desde que comenzó el Mundial. En su empeño de confirmarse en una jornada tan grande, ha asumido la responsabilidad de lanzar un penalti que ha fallado. Sin embargo, este muchacho representa mejor que nadie la vieja escuela sevillana del fútbol, la del ingenio y la picardía. Tiene apenas 20 años y es casi un niño, el más joven del equipo nacional, y aún tiene espinillas en el rostro mezcladas con los primeros pelillos de una barba incipiente. Tal vez por eso le quedan todavía muchos mundiales para resarcirse de la amargura del que pudo haber sido el día más dulce de su vida. Cuando uno está fuera, casi resulta más triste hablar de los que sí lo consiguieron, pero las semifinales de esta Copa del Mundo van a contar con 2 equipos poderosos y tradicionales ya en estas lides, Brasil y Alemania, y 2 recién llegados, Corea y Turquía. Estos son los resultados de los partidos disputados hoy: España 0, Corea 0, ha pasado Corea en los penaltis, y Senegal 0, Turquía 1, ese tanto ha sido conseguido precisamente como el gol de oro. Y las semifinales serán las siguientes: el 25 de junio Alemania-Corea y el 26 de junio Brasil-Turquía. Inglaterra abandonaba hoy su hotel de concentración en Shizuoka, despedida con cariño por cientos de fans que no cesaron de animarles en la calle. Llevaré este pelo hasta que Beckham juegue en la liga japonesa. Poco antes de emprender el regreso a casa, Eriksson dejó claro que ningún equipo ha demostrado ser mejor que Inglaterra. En cuanto a los rumores sobre si el error de Seaman podría cerrarle las puertas de la selección, el técnico sueco fue claro. Hace 2 días me preguntaron si Seaman seguiría en la selección tras el Mundial. De momento no tengo ni idea. Tiene 38 años y no sé si seguirá jugando en el Arsenal, evidenciando que es el mejor portero del país. Si es así, seguirá en la selección. Los brasileños esperan recuperar para la semifinal a Ronaldo, que sufrió un estiramiento en el aductor. De momento estará 72 horas en reposo. Quien podría perderse el resto del Mundial es Ronaldinho, precisamente el autor del gol que clasificó a Brasil. El jugador del Paris Saint-Germain fue expulsado y espera la decisión de la FIFA, que podría castigarle con 2 partidos. Las celebraciones de millones de personas en Brasil no fueron lo festivas que se hubiera deseado. En Belo Horizonte se produjeron violentos incidentes con 8 personas heridas y 6 detenidas. Alemania pasó con muchísimos apuros a la otra semifinal. Todos los piropos del día después se los lleva Oliver Kahn. San Kahn fue el único jugador que se salvó de la quema a la pobre actuación germana. Beckenbauer dice hoy, muy enfadado en un artículo, que metería en un saco a todos los jugadores salvo el portero y los apalearía. Como siempre nos pasa, en el mejor momento, con la mayor de las capacidades, nos tenemos que volver a casa. También, aparte de la mala fortuna, influyó y mucho los 2 auxiliares del árbitro que cortaron todos los avances del equipo español. No es para estar descontentos, pero indudablemente muy tristes sí que nos quedamos, porque España podía haber hecho mucho más.
En fin, Pepe, estamos acostumbrados ya, al fin y al cabo esto no es más que un juego, pero yo creo que sería estúpido no reconocer que este juego es mucho más divertido si lo gana España. Ya lo creo, pero bueno, por lo menos nos vamos con muy buen sabor de boca, Salvador, que eso también eso al es menos importante, no con esas sensaciones de siempre, de derrotas y además con mal juego y malas sensaciones.